En esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra del Señor desde el Salmo 2, pero antes de leer me gustaría contarles sobre un personaje en la historia del cristianismo que quizás algunos han escuchado de este hombre, pero su historia es muy conmovedora. Él se llamó Policarpo y fue obispo de Esmirna en el siglo II. Y Policarpo se mantuvo firme en su fe a pesar de la oposición que enfrentó y a pesar de que quisieron que renunciara a Cristo. Había sido discípulo del apóstol Juan y Dios lo usó para que el mensaje del evangelio continuara a la siguiente generación. En el año 155 después de Cristo, durante el reinado de Marco Aurelio, Policarpo fue arrestado y llevado ante las autoridades romanas. Al ser interrogado y amenazado con la muerte, se le ofreció la oportunidad de salvar su vida si solo renegaba de Cristo y ofrecía incienso a los dioses romanos. Sin embargo, Policarpo, a sus 86 años, respondió con firmeza: hace 86 años que le sirvo y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría yo blasfemar contra mi rey que me salvó? Ante esta respuesta, Policarpo fue condenado a la hoguera. Antes de ser ejecutado, se le ofreció una última oportunidad para salvar su vida, pero él renunció y fue martirizado por no negar a Cristo. Mis hermanos, hoy en día quizás nosotros no sufrimos persecución como la de Policarpo. Puede ser que llegue un momento en nuestra vida en que nos toque. Pero lo cierto es que nosotros como cristianos enfrentamos oposición constantemente. El mundo en que vivimos es un mundo que rechaza los valores del reino de Dios. Muchos cristianos se ven presionados a comprometer su fe, quizás no enfrentando la muerte, pero sí enfrentando burlas, discriminación, presión social y una creciente intolerancia hacia la verdad del Evangelio de Jesucristo. En nuestro entorno, sea que estemos en nuestro trabajo, en la escuela, incluso en la comunidad donde vivimos, hay fuerzas que intentan comprometer nuestra fe para que renunciemos al mensaje de Cristo. Y nosotros sabemos que eso viene del enemigo de las almas, que no quiere que el Evangelio continúe avanzando. La pregunta es cómo nosotros debemos responder cuando enfrentamos tal oposición. Creo que como Policarpo y muchos otros cristianos a lo largo de la historia del cristianismo encontraron su fortaleza en la soberanía de Cristo, nosotros también, mis hermanos, necesitamos encontrar refugio y seguridad en Él. Él es el verdadero rey sobre todos los poderes de este mundo. El Salmo 2 nos recuerda que aunque los reyes de la tierra se levanten contra Cristo, Él sigue siendo el rey soberano. Y en el Salmo 2 tenemos un llamado precioso para nuestras vidas a refugiarnos en Él cuando sufrimos oposición. Vamos a leer la palabra del Señor. Escuche lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro,
los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos en tu palabra contemplar a nuestro Rey Jesucristo. Señor, que en esta mañana nuestros corazones puedan arder, Señor, a contemplar su belleza, su gobierno, su autoridad sobre este mundo. Y que nosotros, como redimidos del Señor, podamos encontrar refugio solamente en nuestro Rey Jesús. Te lo rogamos, Señor, en su nombre y por sus méritos en la cruz. Amén. Mis hermanos, David es el autor de este salmo, no porque el salmo lo dice, sino porque en Hechos capítulo 4, versículo 25, un pasaje que estaremos viendo un poco más adelante en el sermón, nos dice que el salmo fue escrito por él. Y este es un salmo real que probablemente se usaba para acompañar la inauguración del heredero davídico que ocupó el trono en Jerusalén. En segundo de Samuel, capítulo 7, 2 y 13, el Señor le dijo a David lo siguiente: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Esta es la promesa que está en sintonía con lo que acabamos de leer en el Salmo 2. Y este Salmo comienza mostrándonos la rebelión de las naciones. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Pregunta el salmista. Los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La palabra que se usa aquí para piensan o traman en el Salmo 2, versículos 1 y 2, es la misma palabra usada en el Salmo 1 para describir al justo que medita de día y de noche en la ley de Dios. De manera que en el Salmo 2, contrario al justo que medita en la ley del Señor día y noche, estos meditan, maquinan en sus corazones, hayan deleite en rebelarse en contra de Dios y de su ungido. Este es un levantamiento planificado. Todas las naciones, los pueblos, los reyes, los gobernantes han decidido ir a la guerra contra el Señor. Y su rebeldía manifiesta un deseo profundo de deshacerse del gobierno de Dios y establecer sus propios estándares. Y eso es irónico porque los seres humanos muchas veces no logramos ponernos de acuerdo en todas las cosas. Tenemos opiniones diversas de los deportes, de la política, de las cuestiones de la vida, pero cuando se trata de tramar, de pensar, de unirse contra el gobierno de Dios, el Salmo nos muestra que todos se ponen de acuerdo con un mismo deseo, un mismo pensamiento, una misma acción. Levantarse cual ejército para ir a la guerra contra un enemigo común, que es Dios, para deshacerse de su ley y seguir sus propias leyes. Rechazar la autoridad de Dios. Pero hay una ironía en eso. La ironía es que esta rebeldía nos muestra en realidad que ningún ser humano en este mundo tiene el poder para ser autónomo. El único ser autónomo en este mundo es Dios. Los seres humanos no somos autónomos.
El único que tiene poder en este mundo para establecer los parámetros de sumisión, de autoridad, es el Señor. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que esta es una rebelión un tanto absurda, como veremos más adelante. Pero aún así el ser humano caído decide rebelarse contra el Señor. Y su pensamiento es, yo no quiero a nadie con autoridad sobre mí. Eso es lo que significa las palabras del Salmo cuando dice, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Estas naciones, estos reyes, estos pueblos, ven a Dios, ven su autoridad como un yugo del cual necesitan deshacerse. Pero mis hermanos, eso no es algo nuevo. Cuando nosotros vamos al Edén, vemos a Adán y Eva que hicieron lo mismo. Quisieron seguir su propio camino. Se rebelaron en contra de la palabra de Dios. Pero nuestro Dios, en su gracia, en su misericordia, a pesar de la caída, comenzó a levantar un pueblo a través de Abraham. Ese pueblo vino a ser Israel. Hizo un pacto con estas personas. Sin embargo, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que aún Israel también falló y quiso en muchas ocasiones seguir sus propias ideas de cómo acercarse a Dios. Cayeron en idolatría, fueron infieles. La cuestión de la rebeldía del corazón humano comenzó en Edén y sigue hasta nuestros días. Piensa en los tiempos del ministerio de Jesús. Habían fariseos, habían saduceos, habían gentiles, habían judíos. Y todos se unieron para crucificarlo. La semana pasada estaba predicando en nuestra iglesia en Marcos capítulo 2, cuando Jesús está ahí en la sinagoga y está sanando a un hombre que tiene una mano paralítica. Y cuando Jesús les pregunta, ¿es bueno salvar la vida? ¿Es bueno hacer el bien en el día de reposo? Dice que hicieron silencio. Y Jesús estaba dolido, estaba molesto porque sus corazones eran duros. Y al final dice que salieron los fariseos de aquel lugar y se juntaron con los herodianos para destruir a Jesús. Tramaron juntos dos grupos que no tenían nada que ver uno con el otro. Y eso es a lo que se refieren los discípulos de Jesús cuando más adelante en Hechos comenzaron a predicar el Evangelio y fueron apresados y después de ser liberados y haberles encargado que no hablaran más en el nombre de Cristo, se reunieron y en Hechos 4, 25, 26 oraron a Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Mis hermanos, el Salmo 2 habla proféticamente acerca de Jesús y el rechazo que él experimentó hasta el punto de llevarlo a la muerte. Este ungido del Señor del Salmo 2 es Jesús. Recordemos que el término ungido es un término que se usaba en el Antiguo Testamento para hablar del rey, del sacerdote y del profeta, hombres separados para Dios, para llevar a cabo los planes del Señor entre su pueblo, y a Cristo se le dan estos tres oficios en el Nuevo Testamento. Pero específicamente en el Salmo 2, el ungido del Señor es el rey de Dios contra el cual las naciones se levantan. Y vimos eso en esta oración de los discípulos, cuando Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y todo el pueblo de Israel son identificados con esos rebeldes en el Salmo 2 que se levantaron contra Jesús.
Pero eso es una rebelión, mis hermanos, que ha seguido también hasta nuestros días. El mundo es un mundo hostil a Dios. Pensemos en las naciones, en las leyes que las naciones han levantado y que son en contra de las leyes del Señor. Las persecuciones que los cristianos han enfrentado a través de la historia. Estaba pensando mientras preparaba el sermón cómo después de que la Revolución Cubana triunfó, muchos pastores fueron llevados presos por predicar el Evangelio. Pero no pensemos en la rebelión humana hacia afuera, nada más. Piensen usted y yo, y cuál era nuestra condición antes de que el Señor, por su gracia, nos salvara. Éramos rebeldes. ¿O acaso no es lo que enseña la palabra del Señor en Romanos 5:10 y Colosenses 1:21, que dice que éramos enemigos de Dios? Cuando usted es enemigo de alguien, usted no quiere estar con esa persona ni a 1 metro de esa persona. Si viene caminando por el mismo lugar que usted viene, usted se cruza. La Biblia dice que ese era nuestro estado. Éramos enemigos, éramos esos rebeldes. Colosenses 1:21 dice que éramos de ánimo hostil. Lo mismo que el Salmo 2 nos dice. Si estamos aquí hoy, mi hermano, y estás en Cristo, dale gracias al Señor. Porque el Señor en su gran misericordia cambió nuestra condición de rebeldes a ser adoradores del Señor. Y eso es una cosa maravillosa, que nosotros no merecíamos. Porque ¿qué es lo que merece la criatura finita y rebelde? La condenación. Que el Creador pase su juicio sobre ella. Pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que nos llamó por su gracia, venció nuestra rebeldía y ahora podemos adorarle como lo hicimos en esta mañana. Así que el Salmo 2 en estos primeros 3 versículos nos muestra esta rebelión de la cual nosotros fuimos rescatados. Pero ahora los versículos 4 al 9, el Salmo nos muestra cuál es la respuesta de Dios a la rebeldía de las naciones. Y Dios responde estableciendo su rey. Cuando leemos estos versos, inmediatamente podemos ver la conexión que tienen con la pregunta del verso 1. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es como si Samuel estaba diciendo ahora, qué absurdo es rebelarse contra Dios. Miren lo que dice, versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Cuál es la respuesta inicial de Dios a la rebeldía del ser humano? La risa. Alguien dijo que este es el único lugar en la Biblia donde dice que Dios se ríe. Pues que es absurdo. Es ridículo que la criatura levante su mano contra el Creador. Dios está al tanto de todo. Dios conoce el tumulto. Conoce la intención del corazón del hombre de deshacerse de su ley. La respuesta de un ejército a lo que estas naciones están tramando quizás fuera preocupación, desesperarse, prepararse para la batalla, pero la respuesta divina es la risa. Y eso nos recuerda, mis hermanos, que no existe en este mundo hombre, grupo, gobierno que pueda destronar al Señor de su trono. No importa quién se levante. Escuché al pastor Sujel Michelén decir esto que me gustó mucho. Lo voy a compartir con ustedes. Dice, la risa de Dios es el anuncio de su ira. Porque eso es lo que dice el versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará.
Dios llevará a cabo un juicio sobre aquellos que se rebelan contra Él. Así que dice el salmista, hablará en su ira, hablará en su furor, los aterrará. Dios, mis hermanos, ha tenido paciencia para con los seres humanos, pero llegará un día en que los rebeldes serán juzgados. Aunque las naciones se sublemen, los pueblos piensen cosas vanas, aunque se levanten los reyes de la tierra y tramen unidos, Dios ha respondido estableciendo a su rey, el rey prometido a David, el rey del cual habla 1 Samuel capítulo 7, el pasaje que leíamos hace un rato. Ese rey no fue Salomón, ni fueron los demás reyes que vinieron después de él, porque estos reyes probaron una y otra vez que caían y no podían realmente ser ese rey. Ese rey es Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 6 del Señor dice, y este es el Padre hablando, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y esa es la razón por la cual cuando llegamos al Nuevo Testamento y se encuentra usted en Hechos capítulo 2, cuando está Pedro dando el discurso, Pedro reconoce eso. Él es el Hijo de Dios. En el Salmo también habla Jesús. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese es Jesús hablando, el ungido del Señor. Él está declarando lo que el Padre ha dicho sobre él. Y ese es un lenguaje de coronación. Porque a través de la muerte de Jesús, de su vida perfecta, de su resurrección y que ascendió a la diestra del Padre, ahora Jesucristo reina. Nosotros sabemos que Jesús vendrá en su reino y su reino será consumado, pero desde ahora Jesucristo reina. Está a la diestra de Dios. Pedro en su discurso en Pentecostés dijo, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Dios le ha dado dominio y autoridad sobre todo. Por eso el salmista dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Mis hermanos, el Padre ha dado a Cristo la autoridad sobre todo lo que existe. Por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos que recordarnos las palabras de Jesús en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mira la gracia de Dios. Las naciones se rebelan, las naciones traman contra el Señor, las naciones no quieren la ley de Dios y Dios responde enviando a su Hijo para alcanzar las naciones. Qué bueno es el Señor. Ha dado todo al Hijo, el Hijo reina. Sobre la base de su autoridad predicamos el Evangelio, porque sabemos que a través del Evangelio Dios está reuniendo personas de toda tribu, de todo linaje, de toda nación, para que le adoren. Y usted y yo somos parte de eso. En México, en Cuba, en los Estados Unidos, en Etiopía, en todas las naciones, en un pueblo de Dios que ha sido rescatado de la rebeldía para adorar al Señor. El Señor ha sido bueno. Dios ha establecido su rey. Su reino es eterno. Pero su reino también será consumado al final de los tiempos. Dios está trayendo a través de Jesucristo personas para ser parte de sus reinos. Pero aún así debemos preguntarnos qué va a pasar con los rebeldes. Porque no cada persona en este mundo va a venir a Cristo. Hay un grupo de rebeldes que permanecerán en su rebeldía. Y el versículo 9 dice
Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Dios conquistará a todos sus enemigos, todos los que se oponen, los rebeldes, los que rechazan a su rey, sufrirán su ira. Y estas mismas palabras del Salmo 2 son citadas en Apocalipsis 19, versículos 15 y 16. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Escucha lo que dice. Aquí está hablando de este jinete sobre el caballo que dice que está escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mira lo que dice el Señor, citando el Salmo 2, versículos 15 y 16. De su boca será una espada afilada para herir con ella las naciones. Y cita el Salmo 2, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mira lo que dice el Salmo en Apocalipsis 17. Vio un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Apocalipsis nos muestra que Jesucristo vencerá la rebeldía de las naciones, juzgándola con su palabra. La muerte eterna, mis hermanos, es el fin de los rebeldes. Pero Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y en el Salmo 2, el Señor en su misericordia le da una salida a los rebeldes. Fíjese lo que dice los versículos 10 al 12. Aquí hay un llamado a reconocer que Jesucristo es el Rey de Dios. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Es obvio que este es un llamado a la rendición, es un llamado a dejar las armas, a considerar lo absurdo, rebelarse contra el Señor y de su ungido. Este es un llamado, mis hermanos, que el salmista está haciendo a que las naciones acepten los términos que Dios propone, los términos de rendición que Dios propone. Igual que un ejército enemigo se le dice, estos son los términos para que se rindan y no sean destruidos. Eso es lo que Dios está diciendo en el Salmo 2. ¿Y cuáles son los términos del Señor? Adoran al Señor con reverencia, alegrados con temblor, honren al Hijo. Esos son los términos del Señor. Los términos del Señor son que los rebeldes se conviertan en súbditos del rey. Y esa es la única salida si no quieren ser destruidos. Y estas palabras nosotros podemos también ver un eco de ellas en el Nuevo Testamento cuando dice que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ese es el lenguaje de honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Así que en esta mañana quiero aprovechar la oportunidad. Si estás aquí hoy y no has entregado tu vida a Jesucristo,
Ahora es la oportunidad. Ahora es la oportunidad para que renuncies a tu rebeldía. Ahora es la oportunidad para que te arrodilles ante el Rey Jesús, para que te conviertas en parte de su pueblo. Si no has conocido a Jesucristo, escucha bien, la sabiduría está en ser su súbdito y no su enemigo. Así que quiero llamarte con urgencia, que te arrepientas de tus pecados si no has conocido al Señor. Que creas en el Señor Jesucristo. Él es el Rey que puede salvar tu vida. Él es el Rey que puede hacer que ya no seas más un rebelde, sino que seas uno de sus redimidos que le adoran. Así que quiero invitarte a que vengas al Rey Jesús, a que te vuelvas a Él. Si lo haces, eres bienvenido a la casa del Rey. Esa es la única manera en que las palabras finales de este salmo serán un bálsamo para ti. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Todos los que en Él se refugian. Y mis hermanos, esas son palabras también para nosotros. Si estás en Cristo, eres bienaventurado, porque te has refugiado en el Rey. Cuando tú y yo creímos en Cristo, renunciamos a la rebeldía, aceptamos los términos del Señor y ahora adoramos a Cristo. Y tenemos completa seguridad de que en el día de su ira no seremos contados con los rebeldes. Seremos contados con los que se han refugiado en Él. Pero aún hoy, mi hermano, aún hoy, Él es tu refugio. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, lo que estás sufriendo en tu vida, oposición, burla, persecución, o si por causa de tu fe te es difícil vivir con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Yo no sé, pero el Salmo te dice algo importante. En cualquier circunstancia en la que te encuentres, Jesús es tu refugio. ¿Y no es eso maravilloso? Que Jesús sea nuestro refugio. Porque en palabras del Salmo, el hecho de que Jesús sea tu refugio, no solamente que es tu refugio en tiempos difíciles, Él es tu refugio de Él mismo. Porque quien no está en Cristo, finalmente será juzgado por Cristo. Pero no es solo eso, mi hermano. Como iglesia, ahora tenemos el inmenso privilegio de proclamar a Jesucristo como el Rey que trae salvación a todo aquel que cree. Y esa es la misión principal de esta iglesia en Ciudad Juárez. Proclamar a las personas que viven en este lugar que Jesucristo es el Rey que está dispuesto a recibirlos en casa cuando creen en el Evangelio. Así que cobremos ánimo en el Señor. Como súbditos de Jesucristo, llamemos a todos a deponer sus armas, a considerarlo absurdo de rebelarse contra el Señor. Llamemos a todos, como dice el Salmo, a adorarle, a alegrarse con temblor, a honrar al Hijo, que en términos de la coronación de un rey es como inclinarse ante Él y besar su mano. Cobremos, hermanos, ánimo, porque sabemos por la palabra del Señor que así como se levantaron contra el Señor, también se levantarán contra nosotros. Si ustedes están ahora en paz, por la gracia de Dios, gloria al Señor. Pero déjenme decirle por experiencia propia que eso puede cambiar de un momento a otro.
¿Y cuál va a ser el ánimo para la iglesia del Señor cuando seamos perseguidos, cuando recibamos burlas, cuando se nos mande a no hablar más en el nombre de Cristo? ¿Qué hicieron los creyentes del Nuevo Testamento? Se identificaron con Cristo en su sufrimiento. Por eso citan el Salmo 2 y oran al Señor el Salmo 2. Y eso es una bendición, porque no hay algo más precioso para la vida de un creyente que identificarse con su Señor en su sufrimiento y saber que podemos clamar a Él y que Él nos escucha y que Él es nuestro refugio. Mi hermano, el Salmo 1 comienza con la bienaventuranza de deleitarse, meditar en la ley del Señor. ¿Se han dado cuenta que el Salmo 2 termina también con bienaventuranza? Pero la bienaventuranza termina en el Salmo 2 es por refugiarse en Cristo. Al final del día, Cristo es nuestro refugio. Estamos en Él, somos bienaventurados. Y no hay nada más precioso que estar en Él. Quiero concluir en esta mañana, no sé si fui muy rápido, si me queda tiempo, pero quiero hablarles de una de las más terribles persecuciones que la iglesia enfrentó. Ya hecho llamado la gran persecución bajo el gobierno del emperador Diocleciano. Quizás fue la última o quizás la más sangrienta persecución que los cristianos han enfrentado. Esta persecución incluyó la tortura, la muerte de cientos de miles de genuinos cristianos, creyentes como nosotros, hijos de Dios que decidieron morir por aquel que murió por ellos. En busca de honrar a Diocleciano, se erigieron 2 columnas en España, en las cuales se ha escrito lo siguiente: a Diocleciano, Joviano, Maximiliano, Julio César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste y por haber extinguido el nombre de los cristianos que trajo la ruina a la república. A Diocleciano, Joviano, Maximiliano, Julio César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. El pastor Charles Spurgeon dijo de este monumento: ni en España, ni en parte alguna, puede señalarse la tumba del cristianismo. No existe, porque los vivos no tienen tumba. Hermanos, a pesar de todos los intentos que ha habido en la historia para apagar la luz del Evangelio, nadie ha podido hacerlo. Y el hecho de que esta iglesia esté aquí hoy es un testimonio de esa gran verdad. No porque seamos fuertes, no porque nos mantengamos en nosotros mismos, sino porque Cristo es nuestro refugio y Cristo ha prometido estar con su iglesia hasta el fin del mundo. La iglesia en Cuba, de donde vengo, es una iglesia pequeña que puede lucir débil, que ha sufrido los embates de los que se oponen al Señor. Perdimos nuestro lugar de reunión hace 5 años atrás. Quizás los que estuvieron luchando contra nosotros pensaron que se había acabado, pero Dios nos dio la oportunidad de volver a comenzar. Y es maravilloso ver cómo personas están llegando. Anoche mismo me escribió una señora para pedirme la dirección de la iglesia y ir hoy por la mañana al servicio, porque dice que estaba buscando una iglesia cerca de ahí, que predicara la palabra de Dios, que predicara el evangelio. Yo meditaba y decía: el Señor está obrando de una manera tan poderosa que nosotros no podemos ni imaginarnos que, a pesar de que esta es una iglesia pequeña que ha sufrido y atravesado tantas dificultades, sigue alcanzando, sigue proclamando el evangelio, sigue viva. Y eso no es por nosotros, es porque Jesús, el Rey de Dios, sostiene a su iglesia.
Mis hermanos, aunque el mundo se levante contra Cristo y contra su pueblo, nada podrá detener el poder del Evangelio. Así que cobremos ánimo. Y cuando suframos oposición, recuerde el Salmo 2. Recuerde refugiarse en Cristo, el Rey de Dios, que vence sobre las naciones. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos ánimo. Gracias por haber salvado nuestras vidas, por habernos, Señor, por habernos librado de tu ira por medio de la muerte de Jesús. Gracias porque cuando éramos rebeldes, cuando éramos enemigos, cuando éramos de ánimo hostil, tú, Señor, nos alcanzaste y has hecho de Cristo nuestro refugio. Somos bienaventurados, Señor. Gracias. Señor, te ruego que tú sostengas a esta iglesia en medio de cualquier tiempo, de cualquier necesidad, Señor, que tú puedas recordarle a esta iglesia que su único lugar seguro es Jesucristo. Bendice a esta iglesia, Señor. Cuídales, guárdales. Y Padre, que tengamos este anhelo ferviente en nuestro corazón de que llegue el día cuando Cristo juzgue a todas las naciones y tu pueblo se encuentre con Él en gloria. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.